Bueno, vamos a hablar de la reforma laboral. Este es el segundo intento del mileísmo. El primero no fructificó demasiado, pensándolo desde el gobierno. Este es el segundo intento. El Fondo Monetario Internacional pide reforma laboral, reforma tributaria y reforma jubilatoria. Entiendo que la jubilatoria o provisional es más complejo sacarla, pero bueno, al menos quiere avanzar en reforma laboral y reforma tributaria. Se está diciendo mucho sobre la reforma laboral. Creo que el gobierno va tirando proyectos de a poco y después se desliga, ¿no? Adorni se desligó de varios, como para ver, bueno, cómo pegan, ¿no? Va tanteando el terreno, digamos. Primero presentó Romina Díez un proyecto, después algunos hablaban de otra cosa. Bueno, vamos a hablar con el abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Sebastián Serrano Lou, para que nos comente qué concretamente es lo que puede llegar a salir como reforma laboral o lo que el mileísmo entiende como reforma laboral luego de estas elecciones en las que salió ganador del 26 de octubre. ¿Cómo está, Sebastián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esto de la reforma laboral que propone Milei? Bueno, en concreto no hay ningún proyecto oficial que se haya presentado este año sobre cuáles serían los lineamientos o el texto de esta posible reforma normativa, lo cual nos lleva a tener que analizar la cuestión desde dos puntos de vista. El primero, los antecedentes del caso que ha hecho el gobierno en las oportunidades en que ha intentado legislar o ha terminado consiguiendo la aprobación de leyes en el Congreso, digo, lo que hizo con el DNU, Ujú. pasar por encima del Congreso. Y por otro lado, declaraciones de funcionarios del gobierno que tengan alguna relevancia, sobre todo en la materia, y ahí, bueno, hay que ir a ver qué dijo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sobre la cuestión. Ujú. Partiendo de esas bases, lo que se avisora es nuevas modificaciones que van en perjuicio de los derechos de las personas que trabajan, por más que ellos digan que no, o por más que quieran presentarlo como una mejora de los derechos. En definitiva, cuando uno se pone a ver los planteos y a ver por dónde pasaría la cuestión, esta modernización que plantean es volver a la edad moderna, es decir, retroceder un par de siglos fácil. Ujú. Y bueno, centrándonos en lo que estarían planteando desde el gobierno y lo que estarían instalando en algunos medios como las líneas más importantes o que más les interesa a ellos llevar adelante, deberíamos partir de esto que se presenta como una novedad con el nombre de salario dinámico. Es la primera vez que se lo escucha al gobierno hablar de esto, pero en verdad no es nada nuevo, porque cuando uno empieza a desglosar por dónde pasaría, no es ni más ni menos que terminar con toda protección en materia. ¿Por qué digo esto? Porque lo que decía el secretario de Trabajo es que el salario dinámico sería un techo a los salarios de los trabajadores. Y si tenemos un techo a los salarios de los trabajadores, es evidente que lo que se busca es proteger las ganancias de las empresas. Ujú. Si vamos a la Constitución Nacional, que me parece que es fundamental, y también podemos ir a la Constitución Provincial recientemente reformada y su flamante artículo 23, que me sorprendió gratamente por su redacción, que mejoró el artículo 20 de la Constitución anterior. Vemos que lo que hace al salario va por otro lado. La Constitución Nacional habla de salario mínimo, vital y móvil, la provincial de salario digno, y por lo tanto lo que se establece son no techos salariales, sino pisos. Pisos que le permitan a las personas que trabajan con su salario poder vivir dignamente, es decir, comer, alimentarse, tener un techo sobre su cabeza, ellos y sus familias, todas estas cuestiones, pero ir más allá, no alcanza con la mera subsistencia, sino también poder acceder al esparcimiento, a la formación y a otras cuestiones que también son muy importantes, Sí, a la salud y demás. se calcula 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 de ocio, ¿no? Eso sería lo Sí, eso ideal. va por otro lado, pero se interrelaciona todo lo que es la reforma. ¿Por qué? Porque si ellos ponen un techo salarial y al mismo tiempo te dicen, bueno, vamos a habilitar que se puedan trabajar hasta 12 horas diarias, y por otro lado se dice, vamos a pagar en función de la productividad y el mérito, y la productividad y el mérito, ¿quién lo va a determinar? El empleador. Para llegar a ese techo que está por debajo del salario mínimo vital y móvil, seguramente, o que es un techo que no va a satisfacer todas las necesidades. Si vos querés llegar al techo tenés que romperte, lo voy a decir gráficamente, romperte trabajando como un burro y ver si eso cumplió las expectativas de productividad y de mérito que planteaba el empleador. ¿Y por qué digo que lo va a definir el empleador? Porque también otra de las cuestiones que planteó el ministro es que se busca que esto se determine, de ser posible, en acuerdos individuales. Ujú. Empleador, empleado. O sea, el lobo y la gallina
la gallina explicándole al lobo por qué no se la tienen que comer. Si no es posible eso, por lo menos que sean convenios de empresa, es decir, el lobo con un grupito de gallinas y romper con esto que es la negociación por actividad, que permite que el sector trabajador tenga una representación que al salir de lo que es el ámbito empresario pueda tener otra forma de posicionarse y al representar un número mucho mayor de trabajadores organizados pueda tener un mayor peso en la negociación. Entonces, bueno, también plantean eso, y como si esto fuera poco, ya de por sí quieren pagar lo menos posible o que se habilite pagar lo menos posible por la mayor cantidad de trabajo, otra vez se vuelve a hablar de los tickets canasta. Entonces esto de avanza la libertad es retrocede la libertad. ¿Por qué? Porque voy a tener que trabajar 12 horas, me van a disponer cuándo, pues no va a disponer el trabajador cuándo va a trabajar, no le va a decir al empleador, hoy trabajo 12 horas porque mañana tengo joda y salgo, trabajo 4 y salgo antes. Eso lo va a disponer el empleador, más en un contexto en el cual ya se ha ido generando una precarización laboral con las reformas anteriores. Entonces, para colmo de males, te voy a pagar con ticket canasta, es decir, papelitos que yo dispongo en qué vas a gastar lo que vos ganás. Ni siquiera es dinero, no lo podés ahorrar, no podés disponer una gran cantidad de transacciones, no vas a ir a comprar un auto o una moto con la cantidad de ticket canasta que vos lograste acumular. Vas a tener que comprar lo que te habilita el ticket canasta. Entonces vemos otro recorte. Y por si todo esto fuera poco, avanzar para quedarse con una mayor parte de lo que es el dinero que le corresponde a los trabajadores con la cuestión de las indemnizaciones. Establecer topes en las tasas de interés, no permitir la actualización y habilitar que el empleador, cuando pierde el juicio después de 4, 5, 10 años, porque nunca sabe uno cuánto demoran los juicios, lamentablemente cada vez estamos peor con eso, va a empezar a pagar en cuotas, 12 cuotas. Es decir, el dinero que tenía que haber entregado en su momento, si eran 1.000 y hoy equivale a 10.000, capaz entregue 5.000. Y no lo entregue todo junto, sino que lo entregue en cómodas cuotas, hasta 12. Entonces, bueno, vemos que hay toda una dinámica en estas nuevas reformas que se van planteando que apuntan a perjudicar a los trabajadores diciendo que es la forma de mantener las empresas activas, abiertas, funcionando y creciendo. Bueno, Pero las empresas, si no están, claro, no están funcionando y no están activas, no es porque los trabajadores tengan la culpa, es por las políticas económicas del gobierno. Con un dólar en un precio que es irreal y que no es competitivo, con una apertura de las importaciones brutal. Vos me has sacado en otras oportunidades, vos sabés que yo hablo de China, ratifico cosas positivas de China, pero China es un país como cualquier otro que hace negocios. Y si vos hoy le abrís las fronteras a la producción china, no tenés forma de competir, te va a arrasar. Veíamos a los funcionarios de la ciudad con orgullo inaugurando un lugar de venta de cualquier cantidad de cuestiones que vienen de afuera. O sea, nosotros nos limitamos a dar trabajo de vendedores a nuestro pueblo y no producimos nada, no innovamos, no generamos valor agregado y nos quedamos con una parte de toda la cadena económica totalmente desactivada, se la damos a otro país. Entonces nos sometemos políticamente a Estados Unidos y económicamente a China, el peor de los mundos. Finalmente, Sebastián, ¿ves que algunos gremios se puedan sumar a esto? Está generándose una especie de clima, de época, dirían los historiadores, de que es imperante y necesaria la reforma laboral para que bueno la economía crezca, resucitar el capitalismo argentino, en definitiva, ¿no? ¿Ves que algunos gremios se puedan sumar a esta iniciativa? Hay gremios que se van a sumar acompañando y hay gremios que seguramente se van a sumar para debatir y para plantear otras alternativas. No sé cuántos serán los que hagan una cosa, los que hagan otra. Lamentablemente no es muy alentador el panorama. Se definirá en estos días, creo que mañana se define la nueva conducción de la CGT. Eso nos dará un panorama bastante claro de por dónde puede llegar a pasar. O sea, puede llegar a salir. Vos decís que puede llegar a salir aprobada la reforma. Sí, sí, no sería de extrañar, más con la ratificación que tuvo, o ratificación o el cúmulo de votos, porque bueno, no sé si es que ratificaban todas las políticas del gobierno, pero es una realidad que el gobierno obtuvo un muy buen resultado en las elecciones, y eso va a tener una relevancia al momento de definir, lo cual nos va a volver a llevar a una situación que ya hemos atravesado en otros momentos de la historia, que fue toda la década del 90, con distintas reformas de este tipo que se planteaban como la panacea, ni hablar la ley Banelco, que es quizás el emblema, el FMI atrás presionando y diciendo lo que ustedes necesitan es esto, y se aprobó con coimas y demás, y después llegamos a un desempleo récord que nunca habíamos tenido en la historia de nuestro país, de más del 20%, la pobreza también por niveles superiores al 50%, y esto no es nada nuevo.
Lo que hacen falta son otro tipo de políticas económicas. Volvemos a políticas económicas de un dólar no competitivo, de una apertura total de las importaciones, de una serie de cuestiones, de abandono a la industria, de no generar planes de desarrollo, de innovación productiva. Y esta película ya la vimos. Entonces no sería de extrañar, lamentablemente, que esto se termine por aprobar, lo cual va a generar otra vez un caos un clima de caos y de gran incertidumbre en el cual no se va a bajar la litigiosidad, sino que va a crecer exponencialmente, porque los reclamos van a ser cada vez más complejos, basándose en mayor cantidad de normas, planteos totalmente diversos, y no va a haber una seguridad para el empresario. En un expediente va a conseguir que le hagan lugar a la aplicación de las normativas del gobierno y va a saltar en una pata. En otro expediente va a decir, no, lo aplico, pero hasta ahí no más, entonces tomo esta normativa y está en la misma situación que antes, no va a entender nada, y quizás en algún expediente le pase que todavía termine teniendo un peor resultado que hubiera tenido con un sistema normativo que había indemnizaciones tarifadas, con ciertas cuestiones determinadas, y va a encontrarse con una sorpresa bastante desagradable. Así que vamos a un lugar de una gran inseguridad jurídica porque, repito algo que dije al principio, la Constitución Nacional sigue vigente. Y de la mano de la Constitución Nacional hay varias normas en el Código Civil y Comercial de la Nación que apoyan esas cuestiones, y en nuestra provincia está el artículo 23 de la Constitución Provincial. Te agradezco el contacto, Sebastián. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse del tema. Adiós.